Tlalit Yantichiwa, buenas tardes. Lo que vamos a escuchar ahora es un concierto que forma parte de un ciclo llamado Música y Contexto o El Sonido como Historia. La primera vez que se llevó a cabo lo que vamos a escuchar en unos momentos fue en el Centro Cultural Tlalna, en una de las salas de conciertos donde toca regularmente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, porque partió de una idea muy precisa. La música es muchas cosas, pero entre ellas un legado artístico, cultural e histórico muy valioso. En ese sentido, es muy significativo el hecho de que ahora en Tuxpan, en una ciudad protagonista de la historia de México, donde hay una región naval militar, podamos tener acceso a ver desde otra perspectiva cuál es la naturaleza del sonido con relación a nuestra identidad como mexicanos, como veracruzanos y como habitantes, especialmente a las nuevas generaciones de esta ciudad. El título del concierto es 23 de noviembre de 1914, devolución del puerto de Veracruz al gobierno mexicano. No parece el título de un concierto, parece el título de un documental. Es muy específico porque ese día, cuando se devuelve formalmente al gobierno, a la más alta autoridad, tras meses de la invasión norteamericana, hay un desfile que parte desde el puerto hasta el Zócalo de Veracruz para conmemorar esa devolución. Y desde entonces, año con año en esa fecha, se lleva a cabo ese acontecimiento tan especial. Ahora bien, no podemos olvidar bajo ninguna circunstancia, y por eso es tan importante que estemos aquí, que justamente los antecedentes de lo que fue la invasión norteamericana tienen que ver de manera central con esta zona. En diciembre de 1913, la División de Oriente, al mando de Cándido Aguilar, realiza un ataque a Tuxpan para tener el control de la zona, de Tamiahua. Y lo que está de trasfondo es el control que en ese momento tienen las compañías petroleras norteamericanas y británicas de esta región. Estamos hablando de la guerra, de la invasión. Hay un ambiente festivo esta tarde, pero no podemos olvidar que estamos hablando de hechos de armas, con el carácter dramático e incluso trágico que esto tiene. No podemos olvidar tampoco cómo hubo un intercambio de mensajes entre el almirante Fletcher, a cargo justamente de la escuadra norteamericana, y el general Aguilar, que como resultado del incidente que se dio de armas, Venustiano Carranza le formó un consejo de guerra al general Cándido Aguilar por la tensa situación diplomática, militar, naval que se dio. El resultado al final lo sabemos, está en los libros de historia y ojalá ahora podamos voltear de otra manera a ver qué es lo que ocurrió aquí. Pero también debemos tomar en cuenta que este episodio se relacionó con cosas que habían ocurrido antes. El 17 de abril de 1847 hubo también, prácticamente al mismo tiempo, que había un enfrentamiento entre el ejército de Estados Unidos y el ejército mexicano en el centro del país. Aquí también hubo hechos de armas en Tuxpan. El comodoro Perry emprende el ataque de esta ciudad y Martín Perfecto de Cos, al mando de una pequeña fuerza, resiste varias horas contra todo pronóstico. Lo que sigue también está en los libros de historia, y este evento es justamente para ver lo importante que es voltear a nuestro propio legado y tradición. Y aquí hago una pausa que tiene que ver con el sentido de este evento, de este concierto, de este suceso
cultural y artístico. Mientras ocurría todo esto, había no solamente música militar de las bandas de los ejércitos en contienda, sino también había un paisaje sonoro, grupos que tocaban fandangos en los patios, en las casas, podían oírse valses en algunos lugares, en fiestas particulares, es decir, había una cultura musical circundante. Y también, por ejemplo, las bandas militares a menudo tocaban música de este tipo, como valses, como chotis, como marches. Y podemos entender la repercusión de lo que implica un conflicto militar cuando recordamos que como consecuencia de la invasión se ordenó en ese momento que no se permitieran más las reuniones y por ende las fiestas y por ende los conciertos. Y el paisaje sonoro que había todo el tiempo cesó. Eran ciudades en silencio. Y estoy hablando de ciudades porque no podemos entender esto de lo que estamos hablando si no tomamos en cuenta el circuito marítimo que empezaba prácticamente desde Tampico y llegaba hasta Puerto Progreso en Yucatán y del cual Tuxpan forma un eslabón fundamental.